Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el tema de hoy hablaremos sobre tips para combatir la ansiedad. Este tema me surgió a raíz de comentarios o situaciones que he estado viendo que están aconteciendo debido a el tema salud a nivel mundial que nos está afectando. Se escucha muchísimo que las personas que padecen ansiedad pues obviamente están muchísimo más ansiosos, o los que no padecen ansiedad están sufriendo también episodios, por lo cual me pareció bastante acertado tomarnos un momento para ver cómo podemos combatir con tips súper rápidos que están al alcance de todos, que podemos poner en práctica para poder combatir la ansiedad, todas estas emociones negativas, todas estas emociones que nos están afectando. Entonces tomarnos un momento y reflexionar al respecto y sentirnos más tranquilos, que nos puede ayudar en cualquier momento de nuestras vidas, y tener la información siempre, como dicen, la información es poder. Entonces tenerla a mano siempre va a ser útil. Y si tienes a alguien a la par que está sintiéndose muy ansioso, que está teniendo episodios fuertes, entonces les puedo compartir estos tips. Así que espero que sean, como siempre les digo, que trato que estos videos sean de muchísima utilidad y que se puedan poner en práctica. Así que bueno, sin más demora, vamos a iniciar. La ansiedad es una emoción que todos en algún momento experimentamos ante una situación de incertidumbre y amenaza, pero para la persona, para escenarios que pueden tener un resultado negativo. La ansiedad es un estado mental de anticipación en que experimentamos nervios y desasosiego. Es una sensación obviamente desagradable que nos pone en tensión, ansiedad. Es una de esas tantas formas que puede tomar el miedo. Empezamos a analizar o pensar que algo puede salir mal, y que como consecuencia entonces vamos a irlo postergando una vez tras otra vez. Esto sería uno de esos ejemplos. Hay muchísimas formas de ansiedad, y el primer paso para recuperarse es saber qué es lo que está sucediendo, darse cuenta de los síntomas que pueden ser, por ejemplo, taquicardia, sudor, aumento de la temperatura, dificultad para dormir, molestias digestivas, entre otros. Así que los tips que les voy a compartir son súper sencillos, como por ejemplo el número 1 sería escuchar música. Numerosas investigaciones relacionan la escucha de música con la relajación, como por ejemplo se puede escuchar música de naturaleza, que eso siempre lo recomiendo un montón, música instrumental, música clásica o música solamente como para relajación. Así que hay muchísimos tipos de música que puedes empezar a experimentar, a ver cuál se adapta más a tu gusto y a tu forma de ser. Entonces puedes ir ahí como experimentando. Un buen ejemplo sería una canción que voy a dejar acá el nombre y el grupo, que se dice que reduce la ansiedad hasta un 65%. Así que pónganla a ver qué tal les funciona. En el número 2 tengo practicar el mindfulness, que este concepto psicológico está muy de moda. También les he hablado al respecto y tengo 2 videos ahondando en el tema de cómo practicarlo y qué es realmente. Pero hacia grandes rasgos consiste en prestar atención, eso sí, en el momento presente y sin juicios. En otras palabras, es prestar atención momento a momento a nuestros pensamientos y sensaciones y a nuestro ambiente circundante, sin entrar a juzgar si es bueno o malo. Así que si quieres saber un poquito más al respecto, cómo practicarlo en la vida cotidiana, voy a dejarle los 2 links en la cajita de información para que vayan y los vean. El tip número 3 va muy de la mano con este que les acabo de comentar, que es la meditación, que puede ayudar a reducir los pensamientos apresurados, facilitar el control del estrés y la ansiedad. Hay una amplia variedad de estilos de meditación que pueden funcionar, incluyendo el que les comenté del mindfulness o conciencia plena. Siguiendo este mismo hilo conductor, vamos con el número 4, que sería ejercicios de relajación. Algunas personas tensan los músculos inconscientemente y aprietan la mandíbula como una reacción a la ansiedad. Los ejercicios de relajación progresiva pueden ayudar. Puedes tratar de recostarte en una posición que sea cómoda y lentamente contrae y relaja cada grupo de músculos, empezando desde los dedos de los pies y continuando hacia los hombros y la mandíbula. El tip número 5 sería la escritura.
Encontrar una manera de expresar la ansiedad puede hacer que se sienta más manejable. Algunas investigaciones sugieren que llevar un diario y otras formas de escritura pueden ayudar a las personas a lidiar mejor con la ansiedad. El tip número 6, la aromaterapia. Oler aceites de plantas relajantes puede ayudar a facilitar el estrés y la ansiedad. Ciertos olores funcionan mejor para algunas personas que para otras, así que pues considera experimentar con varias opciones. Como por ejemplo, hay personas que les funciona súper bien la lavanda, entonces puedes ir y consultar cuáles son los aromas, para qué sirve cada uno de ellos y entonces elegir el que te guste más. La lavanda puede ser entonces especialmente útil, ya que un estudio del 2012 comprobó los efectos de la aromaterapia con lavanda en el insomnio en 67 personas de 45 a 55 años de edad. Los resultados sugieren que la aromaterapia puede reducir el ritmo cardíaco a corto plazo y ayudar a mejorar los problemas de sueño a largo plazo. Otra forma natural sería con los test de hierbas, beber té. Muchos test de hierbas prometen ayudar con la ansiedad y con el sueño. Algunas personas consideran que solo el proceso de preparar y beber el té es por sí solo relajante, pero algunos tés pueden tener un efecto más directo en el cerebro. Se dice que la manzanilla puede alterar los niveles de cortisol, una hormona del estrés. Tip número 8. Ver algo divertido. Internet ya sabemos que está lleno de contenido humorístico. La risa nos hace generar dopamina y con ello se reducen los niveles de estrés y de ansiedad. Como número 9, visualización. Otro consejo es imaginar un lugar seguro e imaginar que estamos allí. Si por ejemplo es una playa, se trataría de imaginar entonces que caminamos por su arena, escuchamos las olas, las gaviotas, y esta sensación puede generar entonces y ayudarnos a combatir la ansiedad. Número 10, mascar chicle. Hay estudios que relacionan el consumo de chicles con menores niveles de ansiedad. Además, está comprobado que mascar chicle es positivo a la hora de efectuar tareas que requieran nuestra memoria. Tip número 11, premiate. Regalarte un premio tras realizar una tarea que provoca ansiedad te incentivará en situaciones parecidas en el futuro. Y para finalizar tenemos el tip número 12, tiempo con animales. Las mascotas ofrecen compañía, amor y apoyo. Una investigación publicada en el 2018 confirmó que las mascotas pueden ser beneficiosas para las personas con una diversidad de problemas de salud mental e incluso la ansiedad. Aunque muchos prefieren los gatos, perros y otros mamíferos pequeños, las personas con alergias se sentirán complacidas de saber que las mascotas no deben necesariamente tener pelo para promocionar apoyo. Un estudio en el 2015 determinó, oigan ustedes, que cuidar grillos podría mejorar la salud psicológica en las personas mayores. Espero que, como siempre te digo, te sea de muchísima utilidad y lo más importante, que lo pongas en práctica. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.